todo, deixá-lo entrar. Déjalo tocar aquello que más te cuesta. Déjalo entrar en ese pensamiento que te roba la paz, en esa herida que todavía sangra, en esa preocupación que no te deja descansar, en esa carga que vienes arrastrando hace tanto tiempo, porque cuando Cristo entra de verdad, algo empieza a ordenarse por dentro. Y aunque por fuera todo siga igual por un momento, por dentro ya comenzó el milagro. Y justamente, hermanos y hermanas, cuando uno deja que esa imagen de Jesús entrando en Jerusalén permanezca en el corazón, empieza también a comprender algo que al principio no siempre resulta fácil aceptar. El Señor entra como rey, sí, pero no como un rey según la lógica del mundo. No entra imponiendo miedo, no entra exhibiendo poder humano, no entra buscando aplausos vacíos ni dominio exterior. Entra humilde, entra manso, entra en paz. Y esto, si lo pensamos bien, es una enseñanza inmensa para nuestra vida espiritual, porque muchas veces nosotros quisiéramos que Dios actuara de otra manera. Quisiéramos un Dios que resolviera todo al instante, que quitara de un golpe toda dificultad, que no permitiera ningún dolor, que respondiera en el tiempo exacto en que nosotros se lo pedimos. Pero el Señor tantas veces obra con una profundidad que va más allá de nuestra prisa. Él no solo quiere cambiar nuestras circunstancias, quiere transformar nuestro corazón, no solo quiere sacarnos del problema, quiere enseñarnos a vivir sostenidos por su presencia en medio de cualquier situación. Y aquí creo que hay una verdad muy importante para todos nosotros, porque muchos llegamos a la oración trayendo una carga concreta, una preocupación por la familia, un problema económico, una enfermedad, un cansancio del alma, un duelo, una incertidumbre, una herida del pasado, una angustia por el futuro. Y en medio de todo eso, al contemplar este Domingo de Ramos, podríamos preguntarnos: Señor, si tú eres Rey, ¿por qué no acabas ya con todo lo que me duele? ¿Por qué no cambias de una vez lo que me cuesta tanto? Y el Evangelio de este día nos responde de una manera profundamente espiritual. Cristo sí viene a vencer, pero su victoria comienza de un modo que el mundo no entiende. Él no entra destruyendo desde afuera, entra conquistando desde adentro. No empieza dominando estructuras, empieza reclamando el corazón. No inicia con espectáculo, inicia con una presencia humilde, silenciosa, verdadera, capaz de transformar todo desde la raíz. Por eso esta mañana, después de haber orado, quizá el Señor nos esté invitando a revisar qué clase de fe estamos viviendo, porque existe una fe que solo busca soluciones rápidas. Y existe una fe más profunda, más madura, más firme, que aprende a permanecer con Dios incluso cuando todavía no ve la respuesta completa. Existe una fe que ama al Señor mientras todo sale bien, pero también existe esa otra fe preciosa, purificada, perseverante, que dice al Señor: aunque todavía no entiendo, sigo contigo. Aunque no vea el camino entero, sigo confiando. Aunque no se hayan abierto todavía las puertas que espero, seguiré creyendo que tú no me abandonas. Y esa fe, hermanos, es una fe bellísima delante de Dios. Esa es la fe que se vuelve fuerte en el silencio. Esa es la fe que crece en medio de la noche. Esa es la fe que no depende solo de sentir bonito, sino de descansar en la certeza de que Cristo sigue siendo Señor, aun cuando el alma pasa por momentos de prueba. Porque no olvidemos esto: el mismo pueblo que hoy aclama a Jesús con ramos, dentro de pocos días verá a ese mismo Jesús caminar hacia la pasión. Y ahí hay una enseñanza seria, profunda, que nos toca directamente. Nosotros también muchas veces podemos pasar muy rápido del fervor al enfriamiento, de la emoción al olvido, del Señor te amo al descuido, de la oración, de la confianza al desánimo. Y no se trata de condenarnos por eso, sino de mirarlo con humildad y verdad, porque el corazón humano es frágil, porque nuestra fidelidad muchas veces vacila, porque a veces prometemos mucho en la consolación, pero en cuanto llega una contrariedad, una demora, una cruz o una herida, sentimos la tentación de encerrarnos, de dudar, de bajar los brazos, de pensar que Dios ya no está. Y sin embargo, hermanos y hermanas, el Señor no deja de entrar por eso. Él conoce nuestra inconsistencia y aún así
nos ama. Conoce nuestras caídas y aún así nos llama. Conoce nuestras contradicciones y aún así sigue pasando por los caminos de nuestra vida para decirnos: no te rindas. Vuelve a mí, encamina conmigo. Permíteme sostenerte. Y quizá aquí está uno de los llamados más hermosos de esta reflexión. Entender que seguir a Cristo no significa vivir una fe sin dificultades, sino aprender a permanecer con Él en todas las etapas del camino. Permanecer cuando el corazón arde y también cuando parece seco. Permanecer cuando la oración consuela y también cuando cuesta. Permanecer cuando todo parece abrirse y también cuando hay puertas que se cierran. Permanecer cuando entendemos y cuando no entendemos. Porque el amor verdadero se prueba en la permanencia. La fidelidad verdadera se revela cuando ya no se trata solo de entusiasmo, sino de decisión. Y eso vale también para nuestra vida con Dios. No basta aclamarlo cuando sentimos emoción espiritual. Estamos llamados a seguirlo también cuando su voluntad nos purifica, cuando su silencio nos madura, cuando su cruz nos enseña, cuando su tiempo nos pide paciencia. Tal vez alguno de nosotros está viviendo justamente eso en este momento. Tal vez hay alguien que escucha esta reflexión y se siente cansado de pedir lo mismo. Tal vez hay alguien que ya no sabe cómo seguir sosteniendo una situación dentro de su casa, una relación difícil, una lucha interior, una enfermedad propia o de un ser querido. Tal vez hay alguien que esta mañana se siente un poco como partido por dentro, con fe, sí, pero también con mucha fatiga. Y yo quisiera decirle con cariño, como hermano o hermana de la comunidad: no pienses que porque estás cansado, Jesús está lejos de ti. Al contrario, muchas veces es precisamente en ese cansancio donde Cristo más cerca camina. Muchas veces es en esa pobreza interior donde Él encuentra la puerta más abierta. Muchas veces es en el momento en que uno siente que ya no puede más, cuando por fin deja de apoyarse solo en sí mismo y empieza a descansar de verdad en la gracia de Dios. Y esto es algo muy hermoso, porque entonces comprendemos que el Domingo de Ramos no solo nos habla de una entrada gloriosa, sino también de una pedagogía del amor de Dios en Jesús. Entra con humildad para enseñarnos que la salvación comienza en lo pequeño, en lo sencillo, en lo escondido, en lo aparentemente débil. Empieza en una oración sincera al amanecer, empieza en una lágrima entregada a Dios, empieza en un perdón que cuesta, empieza en un: Señor, aquí estoy dicho con el corazón cansado pero disponible. Empieza en una confianza pequeña, incluso temblorosa pero real. Y eso nos da muchísima esperanza, porque significa que no tenemos que esperar a sentirnos fuertes para comenzar a responderle a Dios. Podemos responderle desde ahora, desde nuestra realidad concreta, desde la batalla que estamos librando, desde la fe pequeña que hoy tenemos, desde el deseo, aunque todavía imperfecto, de pertenecerle más. Además, hermanos, pensemos en esto con Honduras. Cuando Jesús entra en Jerusalén, muchos esperan una clase de Mesías, pero Él revela otra. Muchos esperan poder visible, pero Él trae redención. Muchos esperan triunfo inmediato, pero Él inicia el camino del amor sacrificado. Y algo parecido pasa muchas veces en nuestra propia vida espiritual. Nosotros esperamos de Dios ciertas respuestas, ciertas formas, ciertos tiempos, pero Dios, que ve mucho más allá que nosotros, responde con una sabiduría que a veces primero desconcierta y luego salva. A veces pedimos que quite una montaña y Él nos da fuerza para subirla. A veces pedimos que elimine una prueba y Él la convierte en escuela de confianza. A veces pedimos claridad total y Él nos da una lámpara pequeña para dar el siguiente paso. A veces pedimos escapar del dolor y Él nos muestra que incluso en ese dolor, unido a Cristo, puede nacer una fecundidad que no habíamos imaginado. Por eso también esta reflexión de la mañana puede ayudarnos a revisar nuestras expectativas delante del Señor, a no para dejar de pedir, porque pedir está bien y es humano y necesario, sino para aprender a pedir con abandono, para decir al Señor: esto es lo que necesito, esto es lo que me duele, esto es lo que anhelo, pero por encima de todo, hágase tu voluntad, porque tú sabes mejor que yo
lo que verdaderamente necesito para salvarme, para crecer, para madurar, para vivir en tu paz. Y cuando el alma empieza a orar, damos gracias al Señor porque es bueno, porque grande, eterna y amable es infinita su santa misericordia. Nos ponemos en la presencia del Señor de la misericordia, el Señor de la luz, del amor y del perdón, y pedimos su santa bendición sobre todas las familias sufrientes de la humanidad, sobre todas las familias que hoy viven bajo esta situación de guerra en el Medio Oriente. Piedad, Señor, que pueda abrirse la puerta de un diálogo sincero y de un acuerdo, especialmente en el pueblo de Irán, de no golpear a las demás naciones que a sus vecinos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque grande, eterna y amable es su misericordia. Mucha paz y muchas bendiciones. Amén.